En julio de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, una mujer salió a la calle y empezó a bailar sola, sin ninguna música. Nadie le prestó demasiada atención al principio, hasta que, 6 días después, seguía bailando sin parar, sin dormir, con los pies ya sangrando dentro de los zapatos. En menos de un mes, ya no era solo ella. Docenas de personas más empezaron a bailar en las calles de la misma forma extraña, sin control, sin poder detenerse por su propia voluntad, muchas de ellas cayendo desmayadas de puro agotamiento. Y lo más extraño de esta historia no fue que esto pasara. Lo más extraño fue lo que decidieron hacer las autoridades de la ciudad para solucionarlo. En vez de detener el baile, decidieron alimentarlo. Hoy te voy a contar la historia real de la plaga del baile de 1518, un caso documentado por médicos y funcionarios de esa época, que todavía hoy, 500 años después, sigue sin tener una explicación 100% aceptada por la ciencia. Para entender esto hay que situarse en el Sacro Imperio Romano Germánico, en la región de Alsacia, en el verano de 1518. Estrasburgo era una ciudad próspera, pero venía de un invierno y una primavera realmente duros. Las cosechas se habían perdido por el mal clima, el precio del pan se había disparado, y varias enfermedades, entre ellas la viruela y la sífilis, circulaban entre la población. El hambre y el miedo eran parte de la vida diaria de cualquier persona común de la ciudad. En ese contexto, a mediados de julio, una mujer llamada Frau Trofea salió de su casa y empezó a bailar en plena calle, sin ninguna canción de fondo, sin ninguna celebración a la vista. Sola. ¿Vos qué habrías pensado si vieras a tu vecina bailando sola en la calle, durante horas, sin parar ni siquiera para tomar agua? Déjame tu respuesta en los comentarios antes de seguir con esta historia. Ese primer día, algunos vecinos pensaron que se trataba de una promesa religiosa o de alguna clase de penitencia personal. Pero Frau Trofea no se detuvo ni al caer la noche, siguió bailando horas y horas, empapada en sudor, hasta que el agotamiento la hizo caer al piso. Al día siguiente, volvió a levantarse, y volvió a bailar. Y al otro día, otra vez. Entre 4 y 6 días después, según los registros de la época, ya no era solo ella, entre 30 y 40 personas más habían empezado a bailar exactamente igual, sin poder detenerse. Los relatos de testigos de la época describen algo todavía más perturbador que el simple movimiento. Varios bailaban con los ojos en blanco, gritando de dolor, y seguían moviendo los pies incluso después de desmayarse, como si el cuerpo ya no respondiera a ninguna orden consciente. Para fin de mes, las crónicas de la ciudad hablan de más de 400 personas bailando al mismo tiempo por las calles de Estrasburgo. Hombres, mujeres, algunos ancianos. Bailando de día, bailando de noche, muchos con los pies ya destrozados dentro de sus propios zapatos. El médico de la ciudad, junto al Consejo de Estrasburgo, tuvo que tomar una decisión frente a algo que nunca habían visto antes. Y acá viene la parte que casi nadie se cree la primera vez que la escucha. Los médicos de 1518 diagnosticaron el problema como sangre caliente. Según ellos, estas personas bailaban porque tenían un exceso de calor interno que el cuerpo necesitaba liberar por completo. Y la solución que propusieron fue, literalmente, dejarlos bailar todo lo que hiciera falta hasta que ese calor se agotara solo. Antes de llegar a esa conclusión, algunas familias habían intentado lo obvio, sujetar a sus parientes a la fuerza, encerrarlos en sus casas, o simplemente esperar a que el cansancio los detuviera solo. Nada de eso funcionó, apenas lo soltaban, volvían a bailar de inmediato, como si una fuerza ajena a ellos los empujara otra vez a la calle. El Consejo de la ciudad no solo lo permitió, lo organizó. Despejaron mercados y un salón de gremios para que los afectados tuvieran más espacio para bailar. Contrataron músicos con tambores y gaitas para acompañarlos, y hasta armaron un escenario de madera al aire libre pensado específicamente para esa supuesta cura. Es real, la respuesta oficial de la ciudad ante una epidemia de baile incontrolable fue contratar más música. ¿A vos te suena a una solución lógica, o a que empeoraron todo sin darse cuenta? Porque eso fue exactamente lo que pasó. En vez de calmar el fenómeno, la música y el espacio designado parecen haber empeorado todo,
Más gente, al ver el baile organizado en la plaza pública, empezó a sumarse también, como si el espectáculo mismo alimentara el contagio. Y acá aparece la parte más oscura de esta historia. Según los registros médicos de la época, en el momento más intenso del fenómeno, varias personas murieron mientras bailaban. Algunas por agotamiento extremo. Otras, según los cronistas, de lo que hoy interpretaríamos como un infarto o un derrame. No hay un número exacto confirmado por historiadores modernos, pero algunas crónicas de la época llegan a hablar de hasta 15 personas muriendo por día durante las semanas más intensas del brote. Estamos hablando de gente común, bailando literalmente hasta morir. Quédate con esta idea un momento, personas sin ninguna enfermedad visible, bailando de forma descontrolada durante días, hasta morir de puro agotamiento, en plena vía pública, frente a cientos de vecinos que solo podían mirar. Después de varias semanas sin que la supuesta cura funcionara, el Consejo de Estrasburgo cambió por completo de estrategia. Decidieron que el problema no era del cuerpo, sino un castigo divino. La ciudad relacionó el fenómeno con San Vito, un santo católico asociado desde la Edad Media con una maldición muy concreta: quien lo ofendiera podía ser condenado a bailar sin control hasta la muerte. De hecho, a estos episodios ya se los conocía en la época como el baile de San Vito. Entonces las autoridades tomaron una decisión drástica, subieron a los bailarines a carros y los llevaron, en procesión, hasta un santuario dedicado a San Vito en las montañas cercanas, en Saverne. Ahí, un sacerdote les hacía calzar zapatos rojos, el color asociado a la maldición del santo, y les hacía cargar pequeñas cruces de madera mientras rezaban. Y según los registros de la época, funcionó. Poco después de esa peregrinación a Saverne, el número de bailarines empezó a bajar, hasta que, hacia septiembre de 1518, casi 2 meses después de que Frau Trofea diera el primer paso, el fenómeno se apagó por completo. ¿Vos crees que el ritual religioso realmente curó a esas personas, o que el baile simplemente se habría terminado solo, con el paso de las semanas, más allá de cualquier peregrinación? Durante siglos, este episodio quedó archivado casi como una curiosidad medieval más, una rareza que se explicaba con las supersticiones propias de la época. Pero a partir del siglo XX, médicos e historiadores empezaron a preguntarse si detrás de esta historia había algo bastante más real de lo que parecía. La primera teoría moderna que se hizo popular fue la del cornezuelo, un hongo tóxico que a veces contamina el centeno, muy común en el pan de esa época de hambruna, y que puede provocar espasmos musculares severos, alucinaciones y convulsiones. Suena convincente, hasta que se revisan los síntomas con más cuidado. El cornezuelo provoca espasmos dolorosos, quemazón en las extremidades y hasta gangrena, no un baile coordinado y sostenido durante días enteros. Es prácticamente imposible bailar así, sin descanso, bajo los efectos de esa intoxicación. La explicación que hoy tiene más respaldo entre historiadores, encabezada por el investigador John Waller, tiene que ver con algo que no se ve en ningún microscopio: el estrés colectivo extremo, combinado con una creencia religiosa muy real en la maldición de San Vito. Según esta teoría, Estrasburgo en 1518 era una ciudad devastada por el hambre, la enfermedad y el miedo constante. En ese estado de estrés psicológico extremo, algunas personas, profundamente convencidas de que un santo podía castigarlas obligándolas a bailar sin parar, habrían entrado en un estado disociativo real, un trance involuntario que el propio miedo terminó provocando. Décadas después, el médico suizo Paracelso, una de las figuras más influyentes de la medicina de su tiempo, también escribió sobre este episodio. Pero, en vez de acercarse a una explicación médica seria, culpó directamente a lo que llamó la vanidad y el comportamiento de las mujeres afectadas, una lectura que hoy cualquier historiador serio rechaza por completo. A esto se lo conoce hoy como enfermedad psicógena masiva, un fenómeno donde el estrés psicológico se manifiesta como síntomas físicos reales y se contagia socialmente de persona a persona con solo verlo ocurrir, exactamente como parece haber pasado en la plaza pública de Estrasburgo, frente a cientos de testigos. Y esto no fue un caso aislado. Hay registros de al menos otros 9 brotes de baile compulsivo en distintas ciudades europeas entre los siglos XIV y XVII, aunque ninguno quedó tan documentado, con tantos testigos médicos y oficiales, como el de Estrasburgo.
El caso más antiguo registrado ocurrió en 1374 en la ciudad de Aquisgrán, y desde ahí el fenómeno se extendió por varias ciudades a lo largo del río Rin, incluyendo Colonia y Metz. Pero ninguno de esos brotes previos dejó tantos registros médicos detallados como el de Estrasburgo, casi 150 años después. Es importante aclarar algo: los historiadores modernos ni siquiera coinciden en el número total de víctimas. Algunos, más cautelosos, calculan que el fenómeno afectó a unas 50 o 60 personas en total. Otros, basados en las crónicas más detalladas, sostienen que llegaron a ser varios cientos. En lo único que coinciden todos, sin excepción, es en que hubo muertes reales, documentadas, mientras la gente bailaba. Hoy, 500 años después, con toda la ciencia moderna disponible, la comunidad de historiadores sigue sin poder confirmar al 100% qué fue lo que realmente pasó en esas calles. Solo quedan los registros de médicos, sacerdotes y funcionarios que lo vieron con sus propios ojos, y que coinciden en un único detalle: la gente bailaba, y no podía parar. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal. Cada semana subimos un caso real distinto, de esos que parecen inventados pero están completamente documentados. Y en el próximo video vamos a hablar de un manuscrito de cientos de años que ningún experto en el mundo, ni los mejores criptógrafos modernos, pudo leer todavía. Un libro entero escrito en un idioma que no existe en ningún otro lado. Un caso real, sin resolver hasta el día de hoy. No te lo pierdas.